Padre Celestial, le damos las gracias porque usted nos da la oportunidad de estar aquí en su casa, Señor, porque podemos venir para aprender de usted, Señor. Pedimos que usted sea el que nos guíe hoy para que podamos entender lo que usted quiera decirnos, Señor, que podamos aplicarlo en nuestras vidas, que no solo seamos oidores, sino también hacedores de su palabra, porque de nada sirve, Señor, saber un montón, de nada sirve conocer un montón si no lo vamos a aplicar. Por eso le pedimos que usted sea el que nos guíe, que su nombre sea glorificado y exaltado, Señor, siempre, que la gloria y la honra sea solamente para usted. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, podemos ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a estudiar hoy los versículos del 1 al 13. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 13. Disculpen un momentito para que se me seque la garganta. Ok, ahora sí. Y el título del estudio de hoy es La verdad acerca de Jesucristo. La verdad acerca de Jesucristo. Y en el Evangelio de Juan es un evangelio muy interesante porque los que ya saben es un poco diferente a los otros tres. Mateo, Marcos y Lucas lleva una línea que narra más acerca de los sucesos del Señor Jesucristo, lo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, su nacimiento, habla un poco acerca de la niñez, no tanto tal vez como quisiéramos, ¿verdad? Quisiéramos saber más, pero bueno, ahí se habla un poquito de la niñez del Señor Jesucristo aquí en la tierra. También de los milagros y de las cosas que él hizo, pero el Evangelio de Juan es un poco distinto. El Evangelio de Juan nos va a hablar más acerca de la persona de Jesucristo y nos va a dar, en cierta manera, evidencia de que Él es el Hijo de Dios y de que Él es Dios, de que Él es el Salvador que vino a la tierra para morir por nuestros pecados y para salvar a toda la humanidad. Ese es el punto de Juan. Por eso ustedes verán que en el Evangelio de Juan se omiten muchas de las historias que se ven en los otros tres evangelios, porque tiene una perspectiva distinta. Vamos a leerlo para tener ahí un poco de el contexto del pasaje. Entonces, si lo tienen ahí, podemos seguirlo con la vista. Y luego vamos a ir versículo por versículo. Hoy vamos a ver solo del versículo 1 al versículo 13. Obviamente, por cuestión de tiempo, no nos da chance de ver más. Pero la idea es poder detallarlo, poder examinarlo bien y que podamos llevarnos pues, la enseñanza que el Señor tiene para nosotros hoy. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. También, hermanos, si hay algún, si los que están viendo, los que están aquí pueden compartir el link en el grupo de hombres. No sé si ya se compartió para que también los puedan ver. Si alguna vez me hace el favor, por favor. Muchas gracias. Muy bien, entonces, entrando en materia, vamos con el primer versículo, el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí vemos tres puntos muy importantes en el versículo 1. Primero, que el Verbo era desde el principio. El Verbo era desde el principio. Este Verbo, que es el Señor Jesucristo,
dice que Él estaba desde el principio de la creación. Si nos vamos a Génesis 1:1, vemos que dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero si examinamos esa palabra Dios, esa palabra es la palabra Elohim en hebreo, que es una palabra, es un poco complicado tal vez de entender al principio, pero es una palabra singular con significado plural. O sea, se refiere a que son, la traducción literal es dioses, aunque no es que son varios dioses, sino que es un solo Dios representado en este caso en 3 personas. Desde que el Señor creó los cielos y la tierra, ahí estaba el Señor Jesús. Entonces el libro de Juan, el Evangelio de Juan empieza, recordemos que al principio yo dije que el Evangelio de Juan lo que va a tratar de hacer es dar a conocer al Señor Jesús como el Salvador, como el Creador de todas las cosas, como el que tiene la autoridad para dar vida eterna. Entonces por eso empieza diciendo, en el principio era el verbo, o sea, desde el principio, no fue que fue un ser creado. Hay algunas religiones que dicen que Jesús fue un ser creado, que es un Dios menor, que es un profeta, y hablan muchas de estas cosas, pero en realidad la palabra de Dios aquí nos dice todo lo contrario. Dice que desde el principio Él estaba. Otro punto importante, dice que el verbo era con Dios. Entonces ahí estaba acompañando a Dios, siendo la misma persona, porque sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero refiriéndose a cada persona individual, dice, ahí estaba junto con Dios en la creación. Y luego el tercer punto, y eso ya lo confirma, ¿verdad? Por si alguien tuviera alguna duda, y el verbo era Dios, o sea, el Señor Jesucristo era, es y será Dios. Y esto es un punto muy importante, porque, bueno, hay una religión, más una secta que se llama los Testigos de Jehová, que ellos no creen que Jesús es Dios, ellos creen que Jesús es un Dios menor, e inclusive en la Biblia de ellos, que es otra traducción distinta a la que nosotros tenemos, ellos traducen esa parte y dice, el verbo era un Dios. Son bien vivillos, ¿verdad? Entonces esa parte ellos lo quitan y dicen, el verbo era un Dios. Entonces cuando uno va donde un testigo de Jehová y le dice, vea, es que aquí en Juan 1:1 dice que el verbo era Dios, así que aquí está confirmando que Jesús es Dios. Entonces ellos sacan la Biblia de ellos, ¿verdad? La nueva traducción de las Sagradas Escrituras, si no me equivoco así se llama, y entonces vienen ellos, sacan y dicen, ve, es que en la nuestra dice que era un Dios. Pero vean algo muy interesante, porque ellos afirman a capa y espada y lo defienden, que Dios es uno y que solamente ellos adoran a un Dios. Pero por otro lado ahí dice un Dios, y al decir un Dios, entonces hace referencia o hace pensar que entonces hay más dioses. Entonces también ellos están contradiciendo ahí, ¿verdad? Un tip, por si se encuentran ahí algún testigo de Jehová o algo, les sale con eso. Ahí con eso se pueden defender, y con eso yo creo que no pueden decir nada, porque en su misma traducción están diciendo. Pero bueno, la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, dice que el verbo, el Señor Jesucristo, era Dios. Y eso también es un punto muy importante con respecto a otras religiones. En el curso de tácticas estuvimos hablando que hay otras religiones, muchas de las otras religiones tienen cierto respeto por el Señor Jesús. Y dicen, el Señor Jesús, no le dicen Señor Jesús, ¿verdad? Le dicen Jesús, sí, Jesús fue un buen profeta, fue un buen hombre, fue un buen maestro, tuvo buenas enseñanzas, ¿verdad? Hay buenas cosas que uno puede saber de él, pero lo ponen como en un segundo o un tercer lugar. No creen que es Dios. Pero, y creo que fue C.S. Lewis que dijo esto, uno tiene dos opciones con respecto al Señor Jesucristo. O usted cree que Él es Dios, o Él es un mentiroso. Y les voy a decir por qué. Porque el Señor Jesús muchas veces, Él dijo que Él es Dios. Él lo dijo abiertamente. El Padre y yo uno somos, dijo en una ocasión. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y como ese, muchas veces, Él lo dijo muy claro. La gente dice, es que no hay claridad, ¿no? Jesús no fue claro. No, él no dijo claramente que Él era Dios. Claro que sí lo dijo, un montón de veces en los evangelios. Ahí les dije 2 ejemplos, pero hay muchos ejemplos más. Entonces,
Si el Señor Jesús dijo que es Dios, o Él está diciendo la verdad, o es un mentiroso. No es cierto nada de eso de que, ¿verdad?, de que Él es un buen maestro, de que Él es un buen hombre, de que Él es... No. O sea, si Él estaba mintiendo acerca de ser Dios, entonces es un mentiroso y no hay que creerle. Obviamente, Él es Dios, la palabra de Dios lo dice, Él es Dios, Él es Señor. Pero ahí está la contradicción de algunas personas, ¿verdad?, y que afirman algunas religiones acerca del Señor Jesús. Vamos con versículo 2. Este era en el principio con Dios. Aquí el versículo 2 está reafirmando, ¿verdad? Por si no se entendió bien, otra vez Juan, y eso es característico de Juan. Si nos vamos a primera de Juan, a segunda de Juan, a tercera de Juan, también escritas por la misma persona, que es Juan el apóstol, por aquel. No es Juan el Bautista, porque ahí hay una confusión, ¿verdad?, de que quién escribió estas cartas, si fue Juan el apóstol o Juan el Bautista. Fue Juan el apóstol. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo, dos de sus apóstoles, Él les llamó Boanerges, los hijos del trueno, que era Juan y... se me olvidó su hermano, pero bueno, el hermano de él les dice hijos del trueno, que fueron los que le dijeron a él, que le dijeron al Señor Jesús una vez que fueron a predicar a unas personas y no lo recibieron, que le dijo que ojalá, ¿verdad?, Señor, mande, y que no quieres que mandemos y que llueva fuego del cielo y consuma esa ciudad. Por eso les puso así hijos del trueno, porque eran, ¿verdad?, bastante sanguinarios, por así decirlo, eran bastante intensos. Pero bueno, ese Juan fue el que escribió este evangelio, fue el que escribió también primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis, para que no nos confundamos. Bueno, volviendo al versículo 2, el Señor Jesús entonces aquí dice que era desde el principio. No es que llegó a ser Dios en algún punto, ¿verdad? No es que en algún momento llegó a tener el designio o la calidad de Dios, sino que Él siempre, desde el principio, como lo dice, era Dios. Y Juan aquí lo repite porque es muy característico de su estilo. Él le gusta ir repitiendo las ideas, pero va agregando un poquito más. Es como pensémoslo así, como si fuera como un remolino, como un tornado. Ustedes, bueno, no sé si alguno ha tenido la experiencia de estar cerca de un tornado, espero nunca la tengan. Yo tampoco, pero he visto ahí algunos videos. Pero tal vez, no sé si alguno ha visto el Mago de Oz, que viene el tornado ahí, ¿verdad? Y viene, primero agarra y se viene unas tablillas, luego vuelve a dar vueltas, se ve que agarra otras cosas más pesadas, luego hasta una vaca sale por ahí, ¿verdad? Y todo eso, y va agarrando más cosas. Eso es lo que es característico de Juan. Él como que pone la idea, la vuelve a repetir, pero agrega un poquito más, y luego la vuelve a repetir y agrega un poquito más, y así va Juan. Ese es el estilo de él, es un estilo muy interesante que podemos ver tanto aquí en Juan y en la primera, y también en la primera epístola de Juan especialmente, es que se ve esa característica de él. Bueno, continuando con el análisis de los versículos. Versículo 3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí vemos otra cosa muy importante. Vemos que el Señor Jesús era desde el principio, que el Señor Jesús es Dios, que no es un Dios menor, no es un profeta, es Dios. Pero también dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Inclusive aquí agrega más evidencia a que Jesús es Dios. Bueno, ya en el primer versículo Él lo dice claramente, no se debería necesitar más evidencia. Pero Juan, me imagino que, ¿verdad?, él dice, bueno, por si acaso no me lo entendieron, se los voy a decir más claro. Vean, Él es el que hizo todas las cosas. Es como por ejemplo que usted dice, bueno, les voy a describir un animal. Tiene patas, tiene bigotes, tiene orejas puntiagudas, tiene nariz, tiene colmillos y hace miau. ¿Qué es? ¿Un perro? No, ¿verdad? Es un gato. Entonces como que Juan aquí les está describiendo como para que vean, el Señor Jesús es Dios. El Señor Jesús es Dios. Aún así, vean con cuántos detalles, con cuánta explicación Juan da aquí, y todavía hay personas hoy en día que no entienden que Jesús es Dios. Y Juan lo deja tan claro. En este pedacito, hay muchos más, pero en este pedacito Juan lo deja clarísimo. Por lo menos a mí me queda clarísimo. No sé ustedes, pero a mí me queda súper claro.
Dice que todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es el único que tiene poder de creación? Dios, ¿verdad? Es el único. Ningún ángel tiene poder de creación. Ninguna parte de la Biblia nos dice que el arcángel Miguel creó algo. Ni nos dicen que el ángel Gabriel creó algo. Ni nos dice que Elías o que Moisés tenía poder de creación. Yo por lo menos en la Biblia no lo veo. Entonces, si aquí está hablando de que Él creó todas las cosas, de que por Él fueron hechas todas las cosas, entonces eso quiere decir que el Señor Jesús es Dios. No queda otra alternativa. Pero hay más y vamos a ver más. Y dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y tal vez por ahí alguno dirá, bueno, pero el ser humano sí puede crear cosas. Vean los carros, y vean los edificios, y vean las casas, y vean todas las cosas. Pero eso es transformación de materia. Eso no es creación. Creación es que de la nada usted saque algo. Porque sí, está bien, están los carros, están los edificios, están las casas, pero todo eso es simplemente transformación de materia. La materia que ya existe se agarra, se transforma por máquinas que también están hechas de materiales que fueron transformados, que ya estaban hechos. Entonces el ser humano solo transforma, no crea. El ser humano no tiene poder de creación, nadie tiene poder de creación, solo Dios tiene poder de crear. Entonces, viéndolo así, el ser humano solo transforma, no crea. Y hay una historia ahí, ficticia, se la voy a contar, de que un día unos científicos lograron de alguna manera, ¿verdad?, dicen ellos, ¿verdad?, crear un ser humano a partir del polvo. Y entonces van todos felices donde Dios y le dicen, ve Dios, ya podemos crear un ser humano, ya no lo necesitamos a usted. Entonces Dios les dice, bueno, qué bueno, enséñame cómo lo hacen, porfa. Entonces, sí, claro, vea, nada más agarramos un poquito de este polvo, de esta tierra, y le dice, un momentito, agarren su propio polvo, es el mío. Porque todo es del Señor. Así que, inclusive, bueno, ese no es el tema ahora, pero hay muchas formas en que los ateos o las personas que no creen en Dios se contradicen, ¿verdad? Porque tienen que agarrar elementos y moral de la Biblia para argumentar sus casos. Seguimos, versículo 4. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice que en Él estaba la vida. Aquí hay dos significados. Primero, que la razón por la que tenemos vida es porque Dios existe y porque Dios nos da aliento de vida. Recordemos al principio en Génesis que dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre y él fue un ser vivo. Entonces no es hasta que Dios nos da aliento de vida que somos un ser vivo. El Señor es el que da la vida. No es el cuerpo, no es que nuestro corazón funcione, no es que nuestro cerebro funcione. El que da la vida es Dios y cuando Él quiere la quita. Así es. Entonces, por esa razón en Él estaba la vida. Otra evidencia más. ¿Quién puede dar vida si no solo Dios? Y aquí se está refiriendo, dice en Él, se está refiriendo al Verbo. El Verbo que es el Señor Jesucristo. El Verbo que es Dios. Entonces, si en Él estaba la vida y Él es el que da vida, otra evidencia más de que el Señor Jesús es Dios. Dice, y la vida, y el otro sentido, ¿verdad?, de que en Él estaba la vida, es que en Él está el sentido de nuestras vidas. Muchas personas pasan toda su vida tratando de descubrir para qué existo, para qué Dios, para qué Dios me creó, para qué estoy en esta tierra, cuál es mi meta aquí, para qué existo, propósito. Muchas gracias. ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Muy sencillo, para adorar a Dios. Dios nos creó para que le adoráramos. Dice que Él creó todas las cosas para que le adoraran y le alabaran a Él, incluido el ser humano. Por esa razón, usted ve que hay tantas personas en el mundo frustradas y muchas personas viven tristes y viven amargadas y dicen, pero es que yo no sé, ¿verdad? Y yo trato aquí y tal vez luchan por conseguir y por ganar dinero y
y logran conseguir dinero y aún así son infelices, consiguen fama y aún así son infelices, consiguen un montón de posesiones materiales y aún así son infelices. Si no, vean Hollywood, el ejemplo más claro. ¿Cuántos famosos de Hollywood se han suicidado en los últimos años? Y uno pensaría, pero esta gente tiene todo lo que uno desearía, tiene plata, tiene fama, tienen jets privados que así como uno se monta en un Uber o en el carro, ellos agarran un jet y se van a Los Ángeles, o se van a Nueva York, se van a París, así, ¿verdad? Como uno tal vez va, no sé, a Punta Arenas o algo así, ¿verdad? Ellos dicen, tengo ganas de ir a París y se montan ahí en el jet, ¿verdad? Y uno dice, ¡ay, qué chido! Es que si yo tuviera eso, yo sería completamente feliz. Y esas personas se terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque, hermanos, amigos que nos acompañan, el sentido de la vida está en Dios. No está en las posesiones materiales. No está en la fama, no está en la fortuna, no está en el dinero. Está en Dios. Ustedes ven que cada cosa tiene su propósito. Por ejemplo, las herramientas que uno usa, usted tiene un martillo usted lo usa para martillar un clavo, ¿verdad? Para clavar un clavo, para sacarlo. Pero imagínese tratar de usar un martillo para cortar una tabla. Muy complicado, ¿verdad? Muy posiblemente no lo va a lograr. Para eso está que el serrucho o la cegueta. Usted agarra el serrucho, ¿verdad? Agarra ahí la tabla, le mete así y lo corta. Pero imagínese usar un serrucho para martillar. ¿Verdad? Sería algo tonto, ¿verdad? No, para eso está el martillo. Bueno, igual el ser humano fue hecho para adorar a Dios, pero él busca miles de otros propósitos y lo que está haciendo es tratando de martillar con un serrucho. Por eso es que no logran entender. Pero nosotros, el Señor aquí nos lo deja muy claro. Él da el sentido de la vida. Por eso, si usted está haciendo la voluntad de Dios, si usted está siguiendo lo que Dios quiere para su vida, usted va a tener sentido para su vida. Y usted va a decir, pero bueno, está bien, yo sé que el sentido de la vida es seguir a Dios, pero ¿qué específicamente es lo que Dios quiere para mí? Bueno, ore. Y si usted verdaderamente quiere seguir a Dios, Dios se lo va a mostrar. Dios se lo va a mostrar. Porque es cierto, no todos tenemos pues sí, todos vivimos para adorar a Dios, pero tenemos propósitos distintos. Pero ore a Dios y Él le va a mostrar qué es lo que Él quiere para su vida. Después de esto, versículo 4, también dice que la vida era la luz de los hombres. Entonces, Él es el que ilumina. Aquí podemos ver porque están las luces prendidas, pero si apagamos las luces o se va la luz, no vemos absolutamente nada. No podemos ni siquiera caminar porque nos vamos a tropezar ahí en las sillas, ¿verdad? O en todo lado. La luz ayuda a que veamos el camino. De la misma manera, el Señor Jesús es el que ilumina nuestro camino, es el que nos ayuda a ver qué tenemos que hacer después. Yo no sé cómo hace la gente que no tiene al Señor Jesús para levantarse cada día y saber qué hacer. Por eso bien dijo el Señor Jesús, bueno, Él lo dijo acerca del pueblo de Israel, pero creo que se puede aplicar a todas las personas que no siguen a Dios. Son como ovejas sin pastor. Yo sé que tal vez nosotros no tenemos mucho conocimiento aquí de lo que son las ovejas, o si alguien que tal vez nos está viendo es del campo y tiene poco conocimiento acerca de las ovejas. Ustedes sabrán que las ovejas necesitan un pastor, porque una oveja sin pastor es un peligro. En cualquier momento se puede morir, porque necesitan alguien que los guíe. Igual nosotros los seres humanos necesitamos a alguien que nos guíe. Por eso, si el Señor no nos guía, va a venir otra persona, otro Dios, otra influencia, otra religión a guiarlo. Porque todos necesitamos ser guiados por alguien. Todos necesitamos adorar a alguien. Está intrínseco en nosotros. Porque así nos hizo Dios. Así nos hizo el Señor. Él quiere que le adoremos a Él. Pero obviamente el diablo agarra ese sentimiento de adoración y busca que se adore a cualquier otra cosa o a cualquier otra persona que no sea Dios. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas, dice, no pueden prevalecer contra la luz. Las tinieblas no es otra cosa que ausencia de luz. Entonces, donde hay luz no van a haber tinieblas. Y donde está el Señor Jesucristo, las fuerzas del mal no van a prevalecer.
Por eso es que dice que él, creo que aquí mismo en Juan habla acerca de eso, dice que el Señor Jesús vino para deshacer las obras del diablo. No, pero no es en Juan, es en una de las epístolas de Pablo, si no me equivoco. Dice que Él vino para deshacer las obras de Satanás. ¿Por qué? Porque las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz verdadera. Y recordemos siempre eso, hermanos, eso es una enseñanza para nosotros, los que somos hijos de Dios. El diablo no puede prevalecer contra usted si usted está agarrado a Dios. Por más duro que se ponga la vida, por más duro que se pongan las situaciones que pase usted, si usted está agarrado del Señor, usted va a prevalecer. Y Satanás y sus demonios no lo van a poder vencer. No porque usted le pise la cola al diablo, ¿verdad? O porque le aplaste la cabeza, como dicen algunos que no saben lo que dicen, sino porque usted está agarrado del Señor. Porque el Señor lucha por usted, no nosotros, porque nosotros no podemos luchar contra el diablo ni contra sus demonios, jamás. Pero con la ayuda del Señor, claro que sí podemos vencer. Versículo 6 dice, y aquí habla acerca de Juan, y para que no se me confundan voy a explicarlo bien. Este Juan es Juan el Bautista, el que se menciona aquí, no es Juan el Apóstol. Dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Antes que viniera el Señor Jesús, vino Juan para preparar el camino del Señor. Eso lo dice más adelante en este capítulo, que dice que él vino para allanar el camino. ¿Qué quiere decir para preparar o para allanar el camino? Para que la gente estuviera pensando y que el mensaje de Jesucristo cayera en buena tierra. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la historia de Israel, recordemos que los profetas, inclusive desde Génesis 3:15, que es lo que se llama el protoevangelio, está la promesa de que la simiente de la mujer, refiriéndose a Eva, iba a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente, refiriéndose a Satanás. O sea, que iba a venir un descendiente de la mujer, de Eva, que iba a derrotar a Satanás. Los profetas después de eso en el Antiguo Testamento siguieron, ¿verdad?, hablando de que iba a venir alguien, de que iba a venir, le llamaron el Mesías, el Salvador, el Sol de Justicia en Malaquías, y es muy bonito ahí, tal vez después les paso un video ahí que dice cómo podemos ver a Jesús en los libros del Antiguo Testamento. Y cómo le aparece en cada libro reflejado. Es como un símbolo, por así decirlo. Es como no sé, como una ¿cómo decirlo? Una sombra, como algo ahí escondido en el Antiguo Testamento en cada libro. Pero cuando uno lo agarra y cuando uno lo ve, dice, ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús en Génesis. Ahí está Jesús en Éxodo. Ahí está Jesús en Levítico. En Génesis la simiente. En Éxodo el libertador. En Levítico, el sacrificio por nosotros. Y bueno, no voy a ir por todos los libros porque si no me dura toda la vida, pero en Deuteronomio ahora me recuerdo el profeta que vendrá. Y en cada libro de la Biblia, ahí se ve dónde está Jesús. Entonces, como ellos venían pensando en esto, el pueblo de Israel venía pensando en esto, entonces iba a venir Juan para decirles, vean, ustedes se acuerdan del Mesías, se acuerdan de lo que venían hablando los profetas y lo que venían hablando todos los mensajeros de Dios, los profetas, los sacerdotes. Bueno, vean, está cerca. Y tal vez dirán, como nosotros decimos ahora, pero es que dice que está cerca y ya han pasado miles de años. Pero Juan les dice, no, vean, ya nació, ya está entre nosotros. Arrepiéntanse, dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento, les dice Juan el Bautista. No crean, ¿verdad? Los fariseos les fue un poco más fuerte y les dijo, ¿verdad? No crean que ustedes por ser religiosos y por tener conocimiento de la ley, que ustedes no, ¿verdad? Ustedes igual tienen que arrepentirse. Entonces ahí Juan fue preparando el camino. Para eso fue que él vino. Este vino por testimonio, dice versículo 7. Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Entonces Juan decía decir, vean, este es. ¿Se acuerdan todo lo que decían los profetas? Este es, ya viene, está entre nosotros, decía Juan. Pronto va a venir, prepárense. Y el ministerio de Juan no fue un ministerio muy largo, fue un ministerio quizás, no se sabe si fue menos de un año o a lo más un par de años. No fue un ministerio muy largo porque lo que él tenía que hacer era anunciar acerca
de que ya estaba cerca y que ya estaba aquí el Mesías. Dice versículo 8, no era él la luz. Y aquí deja esto claro, ¿verdad? Para que no se confundan, porque inclusive en ese tiempo algunos, cuando llegó Juan y estaba predicando y estaba diciendo, muchos dijeron, ¿será que este Juan, será que este es el Mesías? ¿Será que este es el profeta? Entonces, de una vez, ahí más adelante se puede ver en Juan, que él dice, no, vean, yo no soy el Mesías, yo soy uno que viene a preparar el camino. No era la luz entonces, sino para que diese testimonio de la luz. Pero en un sentido también para nosotros, como enseñanza para nosotros. Nosotros podemos vernos así, como pequeños Juanes. Si usted se llama Juan, pues ya tiene el nombre, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar testimonio de la luz a las demás personas. No somos la luz, porque nosotros no somos Dios, somos dioses pequeños, como alguna gente lo dice. Pero nosotros podemos dar testimonio de la luz, para que las personas se preparen, ya no para la primera venida del Señor Jesucristo, sino para la segunda venida, que también está cerca. No sé qué tan cerca está, nadie lo sabe, ¿verdad? Si alguien dice saberlo, con todo respeto, es un mentiroso, porque la Biblia no nos dice Jesús del día y la hora, nadie sabe. Pero está cerca, tenemos que estar listos. Versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces la luz verdadera dice que vino a este mundo, aquí estuvo, iluminó a todas las personas. Y las personas que pudieron ver al Señor Jesús físicamente, creo que son las personas que van a tener que dar más cuenta a Dios. Porque ellos no solo le vieron a Él, vieron los milagros que hizo. Inclusive a mí me sorprende que más adelante aquí en Juan, cuando Juan el Bautista bautiza al Señor Jesús, dice que, bueno, además de la paloma que se puso en él, dice que hubo una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y que muchos oyeron esa voz potente y que dijeron, son truenos. Y yo digo, increíble, ¿cómo puede haber alguien tan incrédulo de haber escuchado una voz audible que dijo lo que dijo y haber dicho, no, es que son truenos? Bueno, definitivamente esas personas no querían creer. Pero no se sorprendan, hay personas así hoy en día. Hay personas que no quieren creer. Muchas veces, hermanos, amigos que nos escuchan, muchas veces el problema, casi siempre el problema de las personas no es un problema intelectual. No es que no tengo suficiente evidencia para creer en Dios. No es que no tengo suficiente respaldo, no hay suficiente, ¿verdad?, para yo poder creer en Dios. No, es un problema del corazón, no quieren creer en Jesús. Porque si ellos aceptan que Dios es real y si aceptan que la Biblia es la palabra de Dios, tienen que dejar muchos de sus caminos y muchos de los pecados que ellos cometen. Entonces, ¿qué es más fácil decir? No, es que eso no es cierto, y como la Biblia no es cierta, yo puedo hacer lo que yo quiera. Esa es la verdad. Hay personas que ni siquiera porque Dios bajara o el Señor Jesús bajara ahora mismo y se desapareciera, ellos creerían. Posiblemente dirían lo mismo que dijeron esos, son truenos, fue una luz, no sé, me comí una carne que estaba mala tarde y vi cosas ahí raras, diría alguno, ¿verdad? Pero así es el ser humano. Por eso no seamos, amigos que nos escuchan, no sean incrédulos, hay evidencia, la Biblia es muy clara, debemos creer en el Señor Jesús, Él es la verdad. No hay otra verdad, no hay otro camino. Que no me guste, bueno, pues tal vez no es el camino más bonito, tal vez no es el camino más divertido, tal vez no es el camino que yo preferiría seguir, pero es el camino verdadero. Estrecha es la senda y el camino.
que lleva a la salvación. Amplio es la vía que lleva a la perdición y muchos van por él, porque es amplia, es cómoda. Por eso usted ve que hay muchas iglesias, hay muchas religiones que tienen un montón de seguidores, porque son iglesias donde le dicen: usted no tiene que arrepentirse, Dios lo ama tal y como usted es, Dios lo quiere, ¿verdad? Dios es amor y no importa, vea, cuando usted llegue al cielo, Dios le va a perdonar todo, porque Él es un Diosito bueno. Pero también uno dice: bueno, estas personas no leen la Biblia, porque ¿dónde queda la justicia de Dios entonces? Si Dios perdona a todo el mundo así nomás, entonces sería un Dios injusto. ¿Dónde está la justicia? Y la justicia de Dios se menciona en la Biblia muchas veces también. Muy bien, ya vamos casi terminando. Versículo 10. Y aquí en todo esto que estamos viendo es la verdad, como decía el título, la verdad acerca del Señor Jesucristo. Porque tenemos que saber la verdad acerca de Él. Porque se dicen muchas mentiras acerca del Señor Jesús. Se hablan muchas cosas que no son ciertas. Se dicen: Él es un profeta, Él es un buen hombre, Él es un Dios menor. Inclusive los mormones dicen que Él es hermano de Satanás. Bueno, cosas ahí, no sé de dónde sacan todos esos, de los escritos de José Smith. Un montón de cosas que se dicen. Otros dicen: es que Jesús es amor y Él amó a todos y Él quiso a todos. Es interesante, recordando la prédica del pastor Freddy el domingo acerca de la mujer a la que hallaron en el acto del adulterio, que cuando fueron a condenarla, pues sí, el Señor le dijo, ¿verdad? Les dijo a los otros, ¿verdad? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Se sintieron acusados, se fueron todos. El Señor Jesús le dijo: yo no te condeno, vete, pero no peques más. No le dijo nada más: ay, mijita, tranquila, no se preocupe, venga, denme un abracito, vaya, siga, le gusta seguir adulterando, vaya, tranquila, vaya, ¿verdad? Ay, sí, yo sé que a usted le gusta, yo sé que es difícil para usted dejar ese pecadillo, no se preocupe, yo cuando usted muera yo la perdono. No, ¿verdad? No le dijo eso, le dijo: vete, no peques más. Pero esas cosas se omiten muchas veces de los púlpitos de las iglesias porque no convienen, porque no les gusta. No es algo bonito. Pero hermanos, la Biblia no siempre es bonita, pero es la verdad, y por eso hay que seguirla. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo dice que no le conoció. Dice que la luz estuvo en el mundo, o sea, el Señor Jesús estuvo en el mundo. Dice que la luz hizo el mundo, pero dice que el mundo no conoció a la luz. No porque no pudieran conocerlo, sino porque no quisieron conocerlo. Porque Él dio la evidencia. Él hizo, al final del Evangelio de Juan inclusive se dice que no alcanzarían los libros en el mundo para escribir de todos los milagros y de todas las cosas increíbles que el Señor Jesucristo hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Todas esas personas tenían evidencia, simplemente no quisieron creer. Versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Señor Jesús vino para hacer su obra. Ya Él la sabía. Desde la eternidad anterior, Él sabía que Él tenía que venir a morir por los seres humanos. Dios le dijo, ¿verdad? Yo quiero que usted lo haga. No lo obligó a hacerlo. El Señor Jesús dijo: sí, yo quiero hacerlo. Pero ya Él sabía que lo iba a hacer en determinado momento y que le iba a tocar venir. Dice: a lo suyo vino, pero dice: y los suyos no le recibieron. Esos suyos posiblemente se refiere más que todo al pueblo de Israel, porque era el pueblo que se supone que tenía la ley de Dios, los profetas, las enseñanzas, tenían todo. Por eso el Señor Jesús fue primero a la casa de Israel, y ellos dicen que no lo recibieron. ¿Por qué? Por la misma razón que las personas no lo reciben hoy en día. No quieren cambiar su estilo de vida. No quieren que el Señor Jesús o lo que dice la Biblia sea verdad, porque no me conviene. Versículo 12, y este es tal vez uno de los versículos más conocidos. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios. Dice que a los que le reciben y a los que creen, el Señor Jesús les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí esto se trae abajo muchos de las enseñanzas populares de hoy en día. Una de las tantas que dice que es que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios y todos al final vamos a estar con Dios porque todos somos creación de Dios, eso sí, porque el Señor creó todas las cosas y todas las personas. Pero no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Dice, los que son hijos de Dios son los que le recibieron y los que creen en Él como su Salvador. Él les dio la potestad, el privilegio, el honor de ser hijos de Dios. Y el versículo 13 ya aclara cómo es que esto funciona. Les dice, vean, esto no es algo de la carne. Inclusive ustedes recuerdan, bueno, más adelante en Juan capítulo 3, cuando el Señor Jesús habla con Nicodemo, Nicodemo le dice, pero ¿cómo? Bueno, el Señor Jesús le dice, es que Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, si no, no entrarás en el reino de los cielos. Y Nicodemo se queda así y dice, Señor, ya yo soy viejo, ¿cómo voy a hacer para volver otra vez a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Y el Señor Jesús le dice, es que no es ese tipo de nacimiento al que yo me refiero, es el nacimiento espiritual. Y ese es el nacimiento que todos debemos tener para poder ser hijos de Dios. Ser engendrados no por sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces al final, aquí vemos la evidencia muy clara. Primero, de que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios. Y vemos para qué vino el Señor Jesús aquí a la tierra. Vino para darnos salvación, para que los que crean en Él puedan tener vida eterna. Dice que Él creó todas las cosas, que Él hizo todas las cosas, y por eso tiene la autoridad para dar la vida por nosotros. Él es la luz, dice, que por Él es que podemos ver y podemos seguir adelante. Pero ahora la decisión está en cada uno de nosotros. Y habla ahora a los que no son hijos de Dios, o los que no están seguros. Tal vez usted dice, yo no sé si soy hijo de Dios. O tal vez usted dirá, bueno, yo he ido a una iglesia mucho tiempo, yo he seguido tal y tal religión. No importa. Si usted no ha hecho lo que dice el versículo 12, se lo digo con todo amor, con todo respeto, pero usted no es hijo de Dios. No importa, usted puede tener 40 años en una iglesia, usted puede ser diácono, hasta pastor de una iglesia puede ser, que si usted no ha creído en Cristo como su Salvador, y se lo digo con todo amor y con todo respeto, usted no es hijo de Dios. Pero usted hoy puede ser. Si usted cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, si usted cree en Él como su Señor, si se arrepiente de sus pecados y cree en Él, hoy puede ser el día de salvación. No lo deje para después. No lo deje para después. Hágalo hoy, para que el Señor le dé vida eterna. Porque no sabemos qué va a ser del día de mañana, como dice la Biblia. Vean que aquí está la evidencia en Juan 1. Solo en Juan 1. Vean, se los pongo así. Si en este momento, hipotéticamente, se llevaran todas las Biblias y todo, y solo nos dejaran con Juan 1, eso es suficiente para poder creer en Cristo. Solo con Juan 1. Eso es todo lo que necesitamos. Y ni siquiera todo Juan 1, versículos del 1 al 13. Más que suficiente para creer en Cristo. Y bueno, gracias a Dios tenemos mucho más, tenemos todo este libro. Pero con eso es más que suficiente. Así que ahí está la evidencia. Ustedes que me escuchan, con todo respeto lo digo, ya no pueden decir que no saben, ya saben. Ya saben. Pero la decisión está en cada uno de ustedes. Y nosotros los que somos hijos de Dios, ya para ir terminando, la exhortación es que seamos como fue Juan, un testimonio de la luz. Que cuando las personas nos vean digan, esta persona es diferente. Mira, David es diferente, Pam es diferente, Don Claudio es diferente. ¿Qué tienen ellos? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no dicen malas palabras? ¿Por qué no se ríen de los chistes vulgares?
¿Por qué no se van al bar y se emborrachan? Que vean algo diferente en nosotros. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos tener la oportunidad de decirles: ¿sabe por qué yo no hago tal y tal y tal cosa? ¿Sabe por qué, a pesar de que tengo problemas y de que tengo dificultades y de que tengo luchas como todo el mundo las tiene, sigo adelante? ¿Sabe por qué? Porque yo creo en el Señor Jesucristo y Él me fortalece y me ayuda todos los días para seguir adelante. Seamos luz, seamos buen testimonio, para que seamos un buen reflejo de lo que verdaderamente, de quién verdaderamente es